24 de marzo. Cui bono versus preservar el martirio. Cui bono, que significa quién se beneficia, o qui prodest, a quién le es útil. Son voces latinas que, aunque muy poco conocidas, son un principio muy importante del derecho romano, muy consideradas principalmente en criminalística. Alertan a analizar quién sacó rédito de un crimen, para así comenzar a evaluar responsabilidades con más precisión. Estas frases se le atribuyen al cónsul y censor romano Lucio Casio Longino Rabilia, pero a quien se lo reconoce como el que la hizo de uso corriente es a Cicerón. También Séneca la utilizó en Medea, en la cita Qui prodest celus is fecit, o sea, aquel que aprovecha el crimen es quien lo cometió. Acabamos de conmemorar el otro 24 de marzo, que no consigue salir del perfil victimista y míope, que no hace otra cosa que sustentar el martirio de las víctimas sin otra acción propositiva, a pesar de las mejores intenciones, con la excepción de Cristina, que salió a señalar a los beneficiarios locales. El primer desacierto es desvincular al golpe del 76 del otro principal, el golpe del 55, al que no pocos insisten en conservarle ese nombre canalla de Revolución Libertadora, siendo que no solo no revolucionó nada, sino que aparte, muy lejos de liberar, persiguió, fusiló y proscribió a la mayor parte de la población. En otra instancia, el luto es algo necesario y sano para los seres humanos. Pero nadie se queda con el luto eterno. Inmediatamente después de él, hay que evaluar todas las disputas que correspondieren. Pero ¿estamos trabajando realmente en la revalorización de quienes estamos reivindicando? ¿Hay algún avance en la instalación del concepto patriotas de la resistencia, ya que fueron los que se opusieron a los verdaderos terroristas que habían bombardeado la Plaza de Mayo, el puerto de Mar del Plata, que habían roto la democracia y sus instituciones, fusilando a militares y civiles patriotas, que destruía obras y bienes públicos, que perseguía, encarcelaba, torturaba y proscribía a la mayor parte de la población? ¿O vamos a seguir siempre en la puja infantil e interminable de discutir si eran o no terroristas los héroes de la resistencia, sacando así de foco a los verdaderos terroristas? Porque digo, es lo mismo decir héroe de la resistencia que terrorista subversivo. Nadie en su sano juicio tildaría de terroristas a los héroes de la resistencia francesa, por ejemplo, aunque también ponían bombas. ¿Por acaso se le dice terroristas a los que propulsaban la instalación del Estado de Israel, también con actos terroristas como, por citar un ejemplo,
la voladura del Hotel Rey David con toda la gente adentro en aquella Palestina de la ocupación, cuando no británica. Bueno, en definitiva, lo que quiero es invitarlos a reflexionar. ¿Cuál era la motivación de la lucha de la mayor parte de las víctimas del golpe del 76, sino combatir los efectos residuales del golpe del 55? Por supuesto, más allá de las deformaciones finales, producto de la infiltración de los servicios perpetrada por los mismos del cui bono. Me pregunto, ¿por qué en las consignas de las marchas y manifestaciones que conmemoran esta fecha inmoral no se señala a los artífices de esta monstruosidad? Bueno, además, en realidad, el golpe se perpetró en la noche del 23 de marzo, pero, bueno, por esas cosas de la vida, quedó el 24 como fecha conmemorativa y todos sin chistar. ¿Por qué no nos atrevemos a decir que todo fue pergeñado por el hemisferio norte? Principalmente Gran Bretaña, Estados Unidos y el poder financiero, que estaba en pleno laboratorio del neoliberalismo, imponiéndolo a sangre y fuego en todo el sur continental. Porque, digámoslo, aunque hoy es moneda corriente, el neoliberalismo no es cosa de toda la historia. Debió imponerse con los terroristas y genocidas golpes de Estado por estos lares, antes de extenderlo a otras partes del mundo. No señalarlos es regalarles una inocencia tácita que no tienen, pero principalmente es una injusticia con todas las víctimas de esas aventuras indolentes del poder real, al que nunca le importa el caudal de muertes que tengan por consecuencia sus ocurrencias especuladoras. Está muy claro el cui bono, es contundente el cui prodest. Denunciémoslo, hagámoslo público. Fueron Gran Bretaña, Estados Unidos y el poder financiero, la City de Londres, la Reserva Federal, Wall Street con sus acólitos de Francia, enseñando las técnicas de la batalla de Argelia o, lo que es lo mismo, los sistemas del terrorismo de Estado. Sin olvidarnos de Israel vendiendo armas, por supuesto. No, pero no lo decimos, ni siquiera lo susurramos cuando en realidad lo deberíamos vociferar. El silencio nos hace creer que los ingleses se quedaron con Malvinas y ya está. Ya está, total, son unas islas donde no se puede estar del viento y frío que hace, ¿viste? Bueno, pero la pesca les deja miles de millones de euros al año porque la Unión Europea vota a nuestro favor, pero los permisos de pesca se los pagan a ellos. Ni hablar del petróleo y los minerales submarinos. Bueno, nuestro silencio o no denuncia le allana el camino de la expoliación al poder real. Los conflictos por la megaminería que estamos pagando en el continente con vidas y cientos de propiedades privadas incendiadas intencionalmente. Propiedad privada que ellos dicen defender a rajatabla. Bueno, pero todo esto tiene un beneficiario.
el British Commonwealth of Nations. Las mineras son todas de la comunidad británica. Alguna ahora asociada a Eduardo Elstein de IRSA. Por favor, de una vez por todas saquemos las cabezas del pozo. Si las políticas británicas no son colonialistas, ¿por qué el trumpito británico Boris Johnson salió a patotearnos gratuitamente en estos días, anunciando el aumento de su arsenal nuclear en Malvinas? Mientras nosotros le estamos ofreciendo oficialmente, con euforia naif de colegiala, facilitarles la expoliación de nuestros minerales en el continente, sin atrevernos a chistar siquiera por lo que se roban de nuestra plataforma marítima, y no hablar de la riqueza hitícola. Bueno, claro que esos exabruptos del inglés colonialista y troglodita terminan contrastando con las recientes declaraciones del embajador ruso en nuestro país, Dmitry Feoktistov, que sentencian que Gran Bretaña tiene que devolver las Islas Malvinas a Argentina. Estas cosas no se dicen desde la diplomacia si no hay un proceso en tal sentido. Y en ese tal sentido, claramente, en una contienda bélica, el Atlántico Sur será teatro de operaciones militares, indudablemente. Y en esa contienda, el Reino Unido jugará como acérrimo enemigo de Rusia. Regresando al tema de la minería, vale la pena recordar que la extracción de los minerales, esa declaración jurada, o sea, son ellos los que nos dicen cuánto se llevan y qué se llevan, sin cualquier supervisación, y de lo que dicen que se llevan, dejan apenas un 3%, pero encima, descontando gastos, con lo que nos termina quedando menos de un exiguo 2%. Finalmente, mi pregunta es: ¿cómo piensa nuestro gobierno mejorar las condiciones? ¿Les vamos a pagar nosotros por llevarse nuestras riquezas, dejándonos a cambio el agua y la tierra envenenada? Bueno, por lo expuesto, no señalar a los actores ideológicos de la instalación de la dictadura tiene una cadena de consecuencias que indignarían a nuestros mártires y patriotas de la resistencia. Bueno, pero no todo está perdido en este año. Hay otra fecha, el 10 de diciembre. No solo es la fecha en que los militares entregaron incondicionalmente el poder en una vergonzosa capitulación, también se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, ya que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Deberíamos arrancar con los señalamientos este lunes 29, ya que fue cuando juró en vano Videla, y seguir hasta el 10 de diciembre por lo menos, denunciando en cada exposición al cui bono: Gran Bretaña, Estados Unidos y el poder financiero.
Soy Enrique Vox y esto es Retrovisor.